Romanos capítulo 2 versículos 1 al 16. En esta ocasión les voy a estar leyendo partes del comentario que podemos encontrar en la Biblia de estudio ampliada de Scofield. En el versículo 1 encontramos la palabra juzgar. Acá se refiere a moral, es decir, la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Pablo no condenaba a los moralizadores del versículo 1 porque juzgaban en el aspecto moral. Los condenaba por sus pecados. Ellos hacían las mismas cosas que juzgaban como incorrectas en otros hombres. En estos versículos del 1 al 16 podemos encontrar los principios básicos del juicio que hará Dios. En primer lugar, el juicio de Dios lo hará conforme a su certeza, como dice el versículo 2. Dios solamente puede juzgar de acuerdo a la verdad, porque Él es la verdad y Él tiene la verdad absoluta. En segundo lugar, Dios va a juzgar de acuerdo a la conducta del hombre. En el versículo 6 encontramos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En tercer lugar, Dios va a juzgar de acuerdo a la conciencia del hombre. Del versículo 11 al 15 podemos leer claramente que el hombre tiene como una luz interna. Esto es una señal de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En su gracia común, Él le dio al hombre la conciencia. En cuarto lugar, Dios va a juzgar lo cubierto del hombre, lo secreto del hombre. Todo pecado público será juzgado, pero también todo pecado secreto un día será descubierto delante de todos. También leemos en el versículo 16 que quien juzgará será Jesucristo. Como dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. En Apocalipsis 20:11 vemos el juicio a todas las personas, el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que estén allí serán hallados culpables, porque Dios va a juzgar de acuerdo a su certeza, a la conducta del hombre, de acuerdo a la conciencia y de aquello aún de acuerdo a lo cubierto. En los versículos 7 y 13 encontramos casos hipotéticos. Pablo no está enseñando la posibilidad de salvación por obras, sino que está mostrando por qué todos los hombres, sin excepción, están perdidos. Como declara en Romanos 3, 19 y 20, ningún hombre ha perseverado en hacer lo bueno, ni es hacedor de la ley. El medio de justificación para los pecadores, totalmente por la fe en Cristo, se detalla en la próxima sección, que será desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 8, versículo 39. ¿Cómo puedo aplicar estas verdades a mi vida? Cada pasaje de la palabra de Dios que leemos, siempre tenemos que estar preguntándonos eso. ¿Cómo relaciono todo esto a mi vida, en mi diario vivir? Bueno, podemos pensar en que Pablo dice en el versículo 16, todo esto conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio solamente de buenas noticias, es decir, antes de dar las buenas noticias, daba las malas noticias. Y las malas noticias son de que el hombre se encuentra bajo el juicio de Dios. Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos predicando el evangelio? Ninguna persona puede acercarse a Dios si no se siente perdida. Predicar correctamente el evangelio nos demanda justamente hablar acerca del juicio venidero de Dios. El juicio para los que no son hijos de Dios se llama el juicio del trono blanco, pero hay un juicio que sí es para los hijos de Dios, en donde no va a estar en juego la salvación eterna de sus almas. Es un juicio que se llama el tribunal de Cristo, y sin duda también Dios va a juzgar de acuerdo a su certeza, de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestra conciencia, y todo lo cubierto será descubierto. ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida? Justamente reflexionando también en el juicio de Dios, que un día vendrá sobre mí, pero gloria a su nombre, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos
de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9.